Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, Libros de Papel. Yo tenía muchísimo tiempo que no los veía. Una enorme disculpa. Para todas aquellas personas que ya me conocen, pues bueno, ya saben cómo me llamo. Me llamo Osvaldo, soy su anfitrión y su administrador de este canal. Y para todas aquellas personas que no me conozcan porque son nuevas en el canal, o porque se acaban de suscribir el día de ayer, o en estas semanas en las que he estado un poco ausente, pues bueno, mi nombre es Osvaldo Padilla, muchísimo gusto. Yo soy el administrador de su canal de terror, de libros, de literatura, de películas, de muchas cosas muy variadas. Y bueno, para todas aquellas personas que me siguen en mis redes sociales y sobre todo en mi página de Facebook, que por si no me sigues te la voy a estar dejando aquí para que vayas y te suscribas. Pues bueno, obviamente la semana pasada les había comentado si querían que hiciera un cierto video que, como pueden ver en el título de este mismo, pues es ese, ¿no? Que era 5 libros de Stephen King que yo no te recomiendo para empezar con él. Muchos de ustedes me dijeron que sí, que querían ver eso, que así toda esa onda. También me he estado pidiendo un video sobre mi colección de Stephen King. Por aquí se pueden ver algunos libros, por ahí andan otros más. Conforme yo vaya comprando más estanterías y vaya acomodando mis libros, porque todavía me quedan muchísimos por acomodar, pues bueno, les estaré enseñando más cosas, entonces tengan un poquito de paciencia. Entonces pues sí, se siente bien regresar después de tanto tiempo. Espero que no nos tardemos otra vez tanto en poder estar juntos una vez más. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Una de las preguntas que más me llegan a hacer, tanto en mis redes sociales como en persona cuando los veo, o incluso personas que no suelen leer y que quieren empezar como que con este género del terror o del suspenso, es ¿qué libros me recomiendas para empezar con Stephen King? De este tipo de preguntas ya he contestado varias veces, pero yo creo que también es interesante qué libros yo no te recomendaría para empezar con él. La mayoría de las veces nosotros, cuando empezamos con un nuevo autor, queremos irnos por sus obras más famosas y en ocasiones no es lo más acertado. Entonces estos son 5 libros de Stephen King que yo no te recomiendo para empezar, no porque sean malos, sino porque son un poco más pesados o más complicados o un poquito más avanzados en el término y en el mundo de este autor, por lo que pues bueno, te puede causar un poquito de conflicto. ¿Qué les parece si comenzamos? En el número 5, uno de los libros que yo no te recomiendo para empezar con este autor es nada más y nada menos que El Resplandor. Sí, yo sé que mucha gente va a poner el grito en el cielo porque este es uno de los libros más famosos y más queridos del autor. Sin embargo, hay que reconocer que aunque sea uno de los mejores libros del autor, también es uno de los más pesados. Es un poquito profundo, de ciertas maneras que no estamos muy acostumbrados, sobre todo si tú vienes de leer literatura juvenil. Pues bueno, este libro te va a causar mucho conflicto. ¿Por qué? Porque sus porque sus personajes están tan bien dibujados que bueno, no estamos acostumbrados a ese tipo de profundidad, ni siquiera tanto en la trama como en los personajes. Es un libro que a mí me gustó muchísimo. Para mí es 5 de 5 estrellas, es uno de los mejores libros del autor. Pero como les digo, si no tienes esa experiencia con Stephen King, la verdad sí se te va a hacer un poquito cuesta arriba. Entonces, para todas aquellas personas que quieran empezar con Stephen King y piensan automáticamente en El Resplandor, pues bueno, piénsensela un poquito primero. La única manera en la que yo te recomendaría cualquiera de estos 5 libros de los que vamos a hablar a continuación, aparte de para que los comenzaras, es que de plano tengas muchísimas ganas por leer esa historia. Y pues que no te dejes llevar por las adaptaciones, porque como sabemos la que hizo Stanley Kubrick es una pésima adaptación. Una gran película, pero es una pésima adaptación. Entonces pues sí, en el número 5 dejamos a El Resplandor. En el número 4 tenemos otro de sus libros muy conocidos debido a la película, pero que sin embargo él mismo ha admitido que cuando lo escribió estaba tan borracho, tan drogado, que ni siquiera se acuerda de haberlo escrito. Ese libro estamos hablando de Cuyo o Cujo, de Stephen King. El librito donde nuestro personaje o nuestro terror principal va a ser un perro, un San Bernardo, que ha sido infectado con la rabia y que pues obviamente va a tener en jaque a una familia que pues de por sí no está muy bien. Este libro tiene en primera pues un trasfondo de crítica religiosa bastante fuerte. Aparte de que es un libro que en ocasiones llega a ser tan descriptivo y tan elaborado que también se va muy cuesta arriba. Entonces para todas aquellas personas que no están tan acostumbradas al estilo del autor, o que ya no han generado ese amor por su forma de escribir, pues bueno, les recomendaría dejarlos así como que no para el último, pero no sé, ya que llevan unos 10, 15 libros leídos de él, es un buen libro. Es un buen libro, tiene 4 de 5 estrellas, pero sin embargo sí les tengo que decir que que lo traten con pincitas, que no se dejen guiar únicamente por el hecho de que es muy famoso o de que es una gran adaptación. Únicamente ténganlo muy en consideración, pero para siguientes lecturas, no para comenzar. En el puesto número 3 vamos a tener a uno de los más
clásicos y más icónicos, y uno de los que han dicho que es la mejor obra de Stephen King. Tenemos nada más y nada menos que Apocalipsis, este tochito de 1600 páginas sobre su primer novela postapocalíptica, por decirlo así. El mundo ha sido azotado por una gripa que prácticamente eliminó al 95% de la población mundial, y vamos a seguir el rastro de algunos de nuestros personajes que tienen sueños con cierta persona. Ellos están divididos entre el bien y el mal, entre una mujer y un hombre. ¿Qué camino van a elegir? No lo sabemos. Pero si tú no has leído más que 1 o 2 libros de Stephen King, o en definitiva no has leído absolutamente nada del autor y piensas meterte con este tocho, pues bueno, en primera se te va a hacer muy complicado. En segunda, retoma algunos aspectos de otros libros que muy seguramente no has leído. En tercera, son 1600 páginas, y si a veces con un libro de 300 páginas nos cuesta trabajo, de 500 peor, imagínense con este tochito. Así que si te lo vas a leer, te recomiendo que tengas un mes y medio libre para poder entrarle con ganas, para poder hacer bien tus anotaciones, para poder entender bien los personajes, el trasfondo de la historia. Además de que te vayas preparando para uno de los finales más abruptos que tiene Stephen King. A la mayoría de las personas no les gusta el final de este libro. A mí me pareció asequible, bien hecho, pero sí un poco abrupto, un poco fuera de lo común, de los cabales. Entonces tengan muy en cuenta eso. Este es un libro que ya yo lo recomiendo únicamente para veteranos del autor, ya para personas que quieren leer lo mejor de lo mejor, pero ya porque así lo desean ellos, no porque se lo hayan recomendado. No sé si me entiendan. Únicamente si tienes muchísimas ganas, lee este libro. Si no, por favor, date un tiempo, lee otros autores, lee un poco más de Stephen King, y después pues ya podrás empezar con este librito. En el puesto número 2 tenemos a nada más y nada menos que mi libro favorito de este autor, de lejos y por todos los tiempos. Y es un poquito contradictorio porque es el primer libro que yo leí del autor. Sin embargo, vas a ver por qué no te lo recomiendo para empezar con él. Estoy hablando de It, o Eso, de Stephen King. Este libro yo le tengo muchísimo cariño porque, como les digo, fue la primera obra que yo leí del autor. Sin embargo, no por el hecho de que haya sido la primera obra que yo leí de él significa que sea la mejor. De hecho, para mí, tal vez en la manera de escritura, tal vez en la manera de desarrollar los personajes, sí es la mejor, pero sin embargo no te la recomiendo para empezar con ella, porque es una obra que tal vez no tiene tantos personajes como otros de sus libros, como, no sé, por ejemplo, La Cúpula, pero sí tiene bastantes personajes, tiene muchas historias alternas, tiene muchos finales que de alguna u otra manera tal vez no encajan con la idea que tú tienes del payaso, porque la mayoría de la gente creció con la idea de la película, de la miniserie. Entonces realmente deberías estar muy bien preparado para empezar con este libro. Yo me tardé 4 semanas en leerlo. Y les digo, la verdad es que no fue nada sencillo. Digo, yo lo disfruté. O sea, no me sentí mal, ni sentí que lo estuviera acabando a fuerzas. Pero hay mucha gente a la que sí se le hace muy cuesta arriba, sobre todo, como les digo, si no están acostumbrados al estilo del autor, si no están acostumbrados a ese horror que es más psicológico que otra cosa, a todo el manejo de estas criaturas diferentes, de cómo existen. Cuando empiecen a abordar los términos como de la tortuga cósmica, el multiverso, se van a quedar así como de que ¿what? O sea, entonces realmente tienen que haber leído al menos un poquito más de este autor, algunos otros libros. Tal vez, no sé, por ejemplo, yo les recomendaría mucho El misterio de Salem Slot, o Carrie, o El umbral de la noche, para que conozcan cómo se va desarrollando las historias y entiendan por qué se entremezclan y por qué este autor hace que su multiverso sea tan rico, tan bueno. Entonces, sin duda, Stephen King ha creado una obra de arte con tanto It como con Apocalipsis. Sin embargo, son obras que yo únicamente te recomendaría si, como les digo, ya tienen mucha pericia con el autor y realmente aman sus historias, aman sus personajes, porque estas historias no son de trama, son de personajes. Los personajes crean la historia, no la historia los crea ellos. Entonces, ay, no sé, me encantan estos libros, para mí son de mis favoritos, pero sin duda les tendría que poner un alto a ustedes para empezar con ellos, porque yo quiero que los disfruten tanto como yo, quiero que los amen tanto como yo, y para poder hacer eso necesitan tener un poquito más de experiencia. Preferible decir, lo voy a leer una vez que ya esté preparado, a decir, lo tengo que releer porque no lo entendí. No sé si me entiendan. Y ya por último, en el número 1, el libro que menos les recomiendo para empezar con este autor, porque es un multiverso que engloba todas sus obras, o si no al menos la mayoría de ellos, y sus personajes más icónicos, es nada más y nada menos que la saga de La Torre Oscura. La Torre Oscura es conocida como el opus magnum de este autor. ¿Esto qué significa? Su mejor obra, su obra más completa, más grande. Está compuesta por 8 tomos, que es La Torre Oscura 1, 2, 3, 4
4.5 si no mal recuerdo, 5, 6 y 7. Más aparte todos los cómics y todas las historias alternas que vienen en colecciones de relatos. Y bueno, en esta historia nosotros podemos ver muchísimos personajes que van desde Randall Flagg, obviamente el propio Eso, también el Rey Carmesí, obviamente la parte de los territorios que también lo vemos nosotros reflejados en libros como El Talismán. Entonces todos estos libros, realmente cuando tú veas una guía de lectura de La Torre Oscura te vas a dar cuenta que en realidad son como 23 libros, que es bastante. Entonces todas aquellas personas que digan, mira, La Torre Oscura 1 está súper delgadito, me lo voy a leer, tengan en cuenta que es empezar un viaje muy extenso. No es únicamente leer La Torre Oscura, los 8 libros de tirón y ya acá se acabó. Se puede, sí se puede, pero no van a disfrutarlo tanto como deberían. Y aún más que eso, para poder leer a veces el cuarto o quinto libro y poder entender todo en su mayoría, tuviste que haber leído primero estos 2 tochitos. Entonces, sí, chavos, ténganlo muy en cuenta. Como les digo, esto no significa que yo les quite las ganas de leer al autor. Al contrario, trato de incentivarlos a que lean libros de este autor que son un poco más sencillos, menos complicados, y que después lleguen a estas joyitas que en especial para mí son o significan muchísimo. Que lo tengan muy en cuenta. Ya saben que Stephen King es mi autor por excelencia, mi autor favorito de todo el mundo. Y pues sí, espero que les haya gustado este video. Yo los estaré viendo la próxima semana con un nuevo video. Espero que sí, espero que mi trabajo me deje, sobre todo ahorita que estamos en Semana Santa y tenemos un poquito más de tiempo. Ya saben que me pueden encontrar en todas mis redes sociales, que estoy en Twitter, que estoy en Facebook, que estoy en Goodreads, que estoy en Instagram, que estoy también en Ask. Por ahí me pueden stalkear, podemos estar hablando juntos un rato. Y pues sí, espero que se le hayan pasado muy bien, que tengan un excelente inicio de semana y que tengan unas hermosas vacaciones. Nos vemos pronto, hasta la próxima, bye.